¿Qué está pasando en el mundo? Nuevo conflicto en el continente africano. En Sudán, tremendos combates por el control del país. Se reportan 800 personas muertas. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Más conflictos surgen y ponen a la población en una situación crítica por los líderes que quieren tomar el control de los territorios. Eso lleva a muertes en la población. Los países cercanos a Sudán tratan de evacuar a sus ciudadanos y equipos diplomáticos y protegerlos de la guerra. Se reporta la huida de la población. Más de 300.000 personas que buscan escapar del conflicto. Una nueva crisis de desplazados por la guerra. Las Naciones Unidas ya condenado este conflicto y que permitan que la población pueda evacuar las zonas. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Estamos hablando de intentos de distintos países en el mundo de evacuar cuanto antes a sus ciudadanos, a sus equipos diplomáticos del interior de Sudán, de zonas de combates, de intercambios de fuego. Entonces tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos, que envió a un centenar de soldados de unidades de élite para poder evacuar a cerca de 100 personas, entre ellas a más de 70 que era el personal diplomático de Estados Unidos en Jartum, también algunos de sus familiares, también diplomáticos de otros países. Vemos también que un avión español pudo evacuar a otro centenar de personas, entre ellas 34 españoles, 38 personas de 11 nacionalidades distintas, entre ellas de México, de Argentina, de Venezuela, de Colombia. Y todo esto cuando vemos que continúan los combates. Por ejemplo, un ciudadano francés fue alcanzado por los disparos cuando intentaba precisamente el salir del país. También un ciudadano egipcio. Vemos que hay intentos de caravanas organizadas por las Naciones Unidas, por los Emiratos Árabes Unidos, por Turquía, para sacar de manera ordenada, ya sea a través de alguna de las fronteras externas de Sudán, ya sea a través de Port Sudán, el puerto en el Mar Rojo. Vemos que hay barcos de guerra que están acercándose ahí para intentar también evacuar a personas. Vemos que, eso sí, hay quienes dicen que los que quieren salir de Sudán, las cifras son muy superiores. Se habla en Estados Unidos de hasta 16.000 estadounidenses, casi todos ellos con doble nacionalidad sudanesa y estadounidense, que se encuentran dentro de Sudán. A nivel oficial, Anthony Blinken dice que solo unas decenas de ellos han pedido ayuda desde el Departamento de Estado, pero se teme en general en Estados Unidos que si, por ejemplo, comenzaran con evacuaciones masivas, esto pudiera llevar a, como ocurrió en Kabul, con la retirada ahí de Estados Unidos, a que un gran número de ciudadanos del país, en este caso de Sudán, puedan intentar aprovechar esas evacuaciones. Entonces en Estados Unidos se ha decidido el no llevar a cabo ya futuras evacuaciones por aire y se intenta ayudar a estos esfuerzos de poder sacar a un gran número de personas, pero a través de estas caravanas internacionales. Nacho. Claro. Mucho hablábamos precisamente de quienes quieren o pueden salir. Ahora, ¿cuáles son los temores de quienes se quedan allí en Sudán, José? Bueno, se sienten desamparados, realmente. Dicen, bueno, si los otros se pueden ir, pero nosotros nos quedamos aquí en medio de tiroteos, sin poder salir de nuestras casas. A veces faltan alimentos, falta suministro de agua, de electricidad. Hospitales, cerca de 80 hay en Jartum, tan solo 22 de ellos están activos. Y entonces esto complica muchísimo más la situación, la hace muchísimo más peligrosa. Entonces vemos que las dos facciones, encabezadas por dos generales, por un lado el jefe del ejército, Abdel Fattah el-Burhan, y por otro el jefe de las milicias paramilitares, vemos que siguen enfrentados y
Todo esto, eso sí, ahora acabamos de escuchar precisamente del Ministerio de Exteriores en Israel que están con contactos con ambas partes que hasta ahora son bastante positivos. El objetivo de Israel sería auspiciar conversaciones directas entre representantes de estos dos generales para intentar llegar a un cese de la violencia. Hay que recordar que Israel comenzó el proceso de normalización de relaciones con Sudán en el marco de los llamados acuerdos de Abraham. Sudán, la violencia y el conflicto entre el ejército y el grupo paramilitar llamado Fuerzas de Apoyo Rápido no da tregua. Las potencias extranjeras rescataron al personal de embajadas y a ciudadanos. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el señor Josep Borrell, informó que hasta ahora más de 1.000 ciudadanos han sido evacuados de Sudán. Estamos hablando de operaciones militares especialmente peligrosas, audaces, llevadas a cabo por ejércitos que arriesgan a los soldados, a los miembros de estas unidades especiales. Tenemos, por ejemplo, una operación realizada por el ejército de Estados Unidos en Jartum con una evacuación aérea especial en la cual participaron un centenar de soldados de élite para sacar de Jartum, de la capital de Sudán, a cerca también de un centenar de personas, entre ellas más de 70 diplomáticos y sus familias de la Embajada de Estados Unidos. También había de otros países. Todo esto en una operación especialmente compleja. Vemos también España también sacó a otro centenar de personas. Muchas de ellas se quedaron en Djibouti, que era la escala, pero la gran mayoría, 72 personas, se encuentran ya en España. Aterrizaron en Torrejón de Ardoz primero, y ahí estamos hablando de 34 ciudadanos españoles, pero también 38 ciudadanos de otros países, 11 países en total, entre ellos ciudadanos de México, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, y todo esto en una operación en la cual todavía hay miles de personas, ciudadanos de distintos países, que intentan desesperadamente abandonar Sudán. Pero ahora, por ejemplo, lo que dice John Kirby, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, él asegura que ya la situación es demasiado peligrosa para seguir realizando operaciones de este tipo. Hablamos de 16.000 ciudadanos estadounidenses solo, sin contar otros países que se encuentran todavía en el interior de Sudán, la mayoría con doble nacionalidad. Pero en cualquier caso, ahora lo que se dice en distintos países es intentar ver qué caminos puede haber de huida vía terrestre en distintas caravanas, también de las Naciones Unidas, para intentar salir del país. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Nuevo conflicto en el continente africano, en Sudán, tremendos combates por el control del país, se reportan 800 personas muertas. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Más conflictos surgen y ponen a la población en una situación crítica por los líderes que quieren tomar el control de los territorios. Eso lleva a muertes en la población. Los países cercanos a Sudán tratan de evacuar a sus ciudadanos y equipos diplomáticos y protegerlos de la guerra. Se reporta la huida de la población. Más de 300.000 personas que buscan escapar del conflicto. Una nueva crisis de desplazados por la guerra. Las Naciones Unidas ya ha condenado este conflicto y que permitan que la población pueda evacuar las zonas. La inteligencia artificial puede beneficiar al mundo o la puede destruir. Muchas opiniones encontradas. ¿Qué podría aportar esta tecnología al mundo? Algunos críticos dicen que podría desaparecer la humanidad con el tiempo. Palabras de Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo. Su visión no es nada alentador. ¿Qué sucederá en el futuro con esta tecnología artificial que cada vez está más avanzada y será parte de nuestra vida cotidiana? ¿Podría perjudicar a la humanidad o romper los límites de la comprensión humana? Te invito a ver el video. ¿Cómo va el conflicto de la guerra de Rusia y Ucrania, en la que lleva más de un año? Se ve que el conflicto está estancado. Ni Rusia avanza ni Ucrania, en la que se llevan combates durísimos por el territorio. Los analistas dicen que Vladimir Putin es quien está perdiendo la guerra. Nunca esperó que Ucrania resistiera tanto la embestida del ejército ruso. No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.